se titula El Puente del Cuervo. Y esto tiene que ver en una ciénaga con jirafas. No, no sé. En realidad es un puente y sí, como dice el título, hay un cuervo involucrado en la situación. Ahora, este puente está situado en la zona de la Ciudad de México, obviamente por allá de 1700, 1800. Les debo la fecha exacta. Claro que es una leyenda, es una narración y pues las fechas nunca van a cuadrar. Sin embargo, en ese entonces, cuando esta historia empieza a cobrar vida, es en ese momento cuando la Ciudad de México era un asentamiento pequeñito. Ahora se conoce a esta zona en donde se cree que sucedió el acontecimiento del cuervo sobre este puente, que es sobre la calle, recuérdame. República de Uruguay. Sobre la calle República de Uruguay en el centro de la Ciudad de México. Imagínense que esta historia comenta que al final de este puente donde se encontraba un cuervo, que por cierto, esta calle antes de llamarse República de Uruguay, era conocida como la calle del Puente del Cuervo. Y les vamos a contar por qué se llamaba así. Entonces, al final de este puente había esta gran casa, que también se les conoce como casonas. Son casas tradicionales de la época de la colonia, que son enormes, tienen robustos pilares y ventanas angostas. Y desde nuevas se atienden esta aura de casa añeja. Bueno, pues esta casa que se encontraba en lo que ahora conocemos como calle de República de Uruguay, pues ya estaba en las afueras de la Ciudad de México. Entonces imagínense qué chiquita estaba la ciudad en ese entonces. Obviamente ahora vamos ahí, lo recorremos caminando y en 5 minutos, bueno, no es 5 minutos, pero sí sentimos que es un espacio reducido. Pues en aquel entonces era toda la ciudad y al final detrás de esta casa ya solo había un espacio llano, ya no había población, ya ni siquiera la luz llegaba ahí. Entonces era considerada como una de las últimas casas de la ciudad, hasta eso un poco abandonada. Y el dueño de esta casa, recuérdame el nombre del dueño de la casa. En realidad eran 2 nombres, o bueno, es que depende mucho de las versiones de a la que te refieras. Ya sé que yo no me quiero clavar en las partes académicas, porque si empiezo a hablar de las referencias bibliográficas me voy por ahí. Pero dependiendo de la referencia, de la fuente. Don Santiago Amendola. Exactamente. Y el otro es, me parece, don Rafael. Rodrigo de Ballesteros. Rodrigo, exacto. La cuestión es que todas estas historias convergen en que, y concluyen en que este señor, dueño de la casona, era una figura grotesca, muy desasiado. Siempre andaba con la ropa manchada y hecha harapos. Y era ropa porque al ser dueño de una casa tan grande y tan ostentosa, a pesar de no tenerla cuidada, pues obviamente tenía pertenencias que daban una idea de que alguna vez fueron pertenencias costosas, y entonces sus zapatos, sus ropas, sus abrigos, todos eran o fueron alguna vez caros, pero que ahora ya están manchados, rotos, harapientos, sucios, apestosos. Él mismo, su aspecto personal era demacrado, sin peinar, lleno de fango, porque también recordemos que en esos entonces la Ciudad de México pues no contaba con el pavimento de las calles del que ahora gozamos, y entonces apenas una lluviecita o el querido vecino arrojando sus desechos por la ventana generaban estos lagos de lodo, y pues todas las personas que transitaban por la ciudad tenían que pues terminar con los zapatos y la ropa llena de lodo. Pero la mayoría de los ciudadanos llegaban a su casa y se aseaban. Bueno, pues este señor no. Este señor siempre andaba sucio y demostraba lo que comía en la ropa, lo portaba como si fueran medallas. Ahí, las embarradas de lo que sea que hubiera desayunado, comido, cenado. Bueno, pues este señor, con todo ese carácter, ya se imaginarán, la sociedad de ese entonces lo veía y pues seguramente este compadre tiene algo que ver con las cosas oscuras y tenebrosas, porque una persona de bien no viste así. Lo que hablaba también Luigi la semana pasada sobre el qué dirán, el aspecto, el cómo nos ven los demás y cómo vemos nosotros a los demás. Y claro, no
dudamos un minuto en ponerles una categoría. Bueno, pues don Santiago fue uno. No se aclara, es obviamente un personaje, pero muchos aseguran que pues sí, la sociedad Datos creía... personales de asuntos privados de su pasado. Perdón, Ahí le di aquí entró a hablar. Perdón. Que era, pues que tenía relación con los espíritus malignos, con Satanás, o etcétera, etcétera. Y pues él no ayudaba a su causa en una situación contraria, porque además tenía gozaba de tener a un cuervo como mascota. Pero además este cuervo había sido educado, o es una criatura tan inteligente que aprendía rápidamente lo que don Santiago le explicaba y le decía, y las órdenes y los comandos que le daba, que con un simple grito o silbido el cuervo le hacía caso. Entonces, la historia comienza con un cuervo posado en las orillas de este puente, en el marco que permitía la entrada hacia la casa, la casona. Y este cuervo, todas las noches, justo cuando caía el sol, se sentaba, se posaba en ese marco y empezaba a graznar. En ese entonces la gente se iba a dormir temprano junto con el sol, y entonces nadie podía dormir porque este cuervo se quedaba ahí hasta medianoche, justo cuando las campanadas de la iglesia empezaban a tocar de la medianoche, porque recuerden que también la iglesia fungía de reloj, entonces sonaban las campanas para avisarnos que ya era hora de comer, que ya era hora de la misa, que ya era hora de salir a trabajar, que ya era hora de levantarse, y bueno, también sonaban para decirnos que ya era la medianoche. Este cuervo se quedaba ahí desde que caía el sol hasta que sonaban las campanadas de la iglesia de medianoche. Salía volando y se metía a un rincón, se metía por una ventana a la casa. Pero también, si don Santiago salía a la puerta de su casa y le gritaba, le llamaba, el cuervo inmediatamente emprendía el vuelo y se posaba en su hombro, llegaba hasta él, se posaba en él y ahí se quedaba. Bueno, las historias también cuentan que don Santiago le puso por nombre a este cuervo el diablo. Y entonces imagínense que para llamarlo tenía que gritar su nombre, y pues cómo no pensaríamos que este señor tiene algo que ver con fuerzas oscuras. También las historias cuentan que don Santiago platicaba con el diablo, es decir, con este cuervo que tenía por nombre el diablo. Y platicaba con él como si fuera otra persona, una persona más. E incluso parecía que el cuervo le contestaba, claro, con graznidos y a su manera, pero tenían conversaciones como cualquier persona tendría con su mejor amigo. E incluso disputas y peleas. Claro que si el cuervo le mencionaba algo de lo que don Santiago no estaba de acuerdo, incluso hasta le soltaba bofetadas. Bueno, pero esta relación fue muy unida hasta incluso el final de la narración. Continuaremos. Claro, no los voy a dejar ahí volando. Eso lo haré con otra historia. Ok. Comerciales. No es cierto. Bueno, entonces, este señor y su cuervo y su casa y su actitud y su desfachatez continuaron hasta que, obviamente, tuvieron que suceder ciertos acontecimientos en la ciudad. Muchas narraciones cuentan que desaparecían niños pequeños y, obviamente, sitúense como ciudadanos de ese lugar con un vecino de este tipo, en el que se escucha que desaparece un niño pequeño y luego se unen los acontecimientos en que días después aparece un cuerpo de un niño pequeño abandonado, obviamente a su suerte, en el río que cruza o en el riachuelo que cruza este puente que lleva a la casa de un señor que a todas luces parece ser no el más grato de la ciudad. Entonces era muy fácil que para la gente unieran los puntos y dijera, bueno, niños desaparecen, he oído que hay personas de las artes oscuras que hacen ritos extraños y que necesitan almas puras. Bueno, ¿qué más puro que el alma de un niño? Entonces seguramente si este señor tiene algo que ver, él es el culpable de la desaparición y de hecho encontrar pues a este niño perdido ahí en el río debajo del puente de la casa.
Era muy fácil hilar todos estos acontecimientos y culparlo a él, hasta que un sirviente, claro, en alguno de tantas narraciones, declara que lo espía. Porque sí, este señor desfachatado y sucio tenía sirvientes en su casa. ¿Qué hacían? Realmente es la pregunta, porque analizamos que todas las narraciones conllevan a que este señor con dinero y con sirvientes, de todos modos, tenía su casa descuidada y su persona, no nada más él. Entonces, este sirviente, que era una de las personas, pues, que al llegar la noche se iban a su casa y lo dejaban solo, decidió una noche quedarse cerca y espiarlo, averiguar qué es lo que estaba pasando, si realmente era él el responsable de la desaparición de estos niños o de cualquier otro acontecimiento paranormal inexplicable de la zona. Y nos cuentan algunas narraciones que este sirviente descubrió en efecto algo misterioso, algo inexplicable. Al seguirlo a una de las habitaciones, alejadas y oscuras, casi en el sótano de la casa, encuentra una escena desgarradora, incluso para nuestra época, en donde vemos a este señor con su mascota cuervo en el hombro, siempre a su lado, a menos de que él le hiciera algún encargo, porque esa es otra cuestión. El cuervo también hacía encargos. Lo encuentra en esta habitación oscura y alejada de la casa, flagelando con una cuerda negra un crucifijo, y que además este crucifijo está incrustado con carey. El carey es sacado de tortugas, que para eso entonces le da una doble sensación de malignidad, porque mataban criaturas tan hermosas como las tortugas, que ahora están en peligro de extinción, por este tipo de actividades en donde pues embellecían sus adornos con el caparazón de estas tortugas. Pues así de ostentoso y elegante era este crucifijo, y este señor lo estaba flagelando con estas cuerdas. Tal fue el asombro de este sirviente que pues se delató a sí mismo, y don Santiago obviamente se abalanzó contra él, pero alcanzó a escapar. Y así fue como nos enteramos todos los demás, porque obviamente si le hubiera sucedido algo no nos hubiéramos enterado de lo que él vio. Y le contó o llegó a los oídos de la Santa Inquisición, que es muy diferente la Santa Inquisición mexicana a la Santa Inquisición de España o de Europa o de otros lugares. Sin embargo, sí tuvimos esa figura institucional aquí en México. Y también hicieron lo propio, claro, como buena institución humana, con sus corruptelas y otras cosas pues muy, muy cuestionables. Pero también se encargaban de investigar este tipo de cosas como paranormales o cosas que tal vez hacía que su rebaño católico se saliera del huacal. Y bueno, cuando escuchan de esta historia, que coincide a todas luces con algo maligno, acuden a investigar qué es lo que está pasando. Pero obviamente toman un tiempo porque están lejos de la ciudad, hay muchas cosas que hacer, y en aquellos tiempos las cosas se movían a un ritmo mucho más lento. Se tardan algunos días, pero en ese tiempo, un par de semanas que se tardan en llegar a la casona a investigar y a cuestionar, los vecinos narran que parece que la casona se muere de repente, porque antes de que todo esto saliera a la luz, don Santiago tenía reuniones escandalosas y con gente de dudosa reputación, llegando a su casa casi todos los días. Y fiestas y ruido y escándalo, y gente entraba y salía todo el tiempo. Bueno, pues cuando esto sale a la luz, cuando este sirviente despavorido empieza a contar lo que vio, la casa como que se muere. Y ya no ven a don Santiago, pero sí ven al cuervo todavía revolotear por ahí. Pero ya no está don Santiago, ya ni sus luces, y los sirvientes que acudían a la casa, que seguramente solamente acudían a cobrar, ya no les abrían la puerta. Y entonces, pues como si el señor se hubiera ido de la noche a la mañana. Cuando al fin llegan a investigar y pueden entrar a la casa, descubren este cuarto que narró el sirviente. Y bueno, toda la casa está sucia y abandonada. Pero este cuarto, que está alejado y metido así en el fondo de la casa, está lleno de cal. Y en efecto encuentran al dicho crucifijo
gigante, pesado, enorme, adornado con, no sé si también tenía oro y estas piezas de carey. Y cuentan que los clérigos, al ver esta escena, encuentran también plumas negras, que podemos creer o coincidir con las plumas del cuervo. Y por más curioso que pareciera, había sangre en el piso. Al inspeccionar un poco más el crucifijo, se dan cuenta que el crucifijo también tiene heridas. Pero recordamos que es un crucifijo de un material inerte, no es una persona, es algo tallado o algo creado por el hombre. Sin embargo, por los azotes que don Santiago parecía que le aplicaba, quién sabe si todas las noches o cada luna llena, el crucifijo había desarrollado estas heridas y había salpicado de sangre toda la habitación. Bueno, ahí quedó el asunto porque nadie más supo de don Santiago dónde fue su paradero, qué sucedió. Sin embargo, después de todos estos hallazgos y todo este asunto que revoloteó mucho tiempo en la ciudad, el cuervo se seguía viendo todas las noches puntual. Llegaba volando de quién sabe dónde. Se posaba en la cornisa del puente y graznaba hasta medianoche. Eso fue la suficiente razón y causa para llamar a esta calle la calle del Puente del Cuervo. Claro, que mucho tiempo después cambió seguramente varias veces de nombre hasta que en nuestros tiempos ahora se conoce como la calle de República de Uruguay. De Colombia, perdóname, yo te dije Uruguay, es que Uruguay fue la leyenda de la semana pasada, que todavía estaba yo pensando en la vampira. Colombia. Sí, bueno. No, esta calle es Colombia, República de Colombia. Bueno, ya no quedan rastros del puente ni de la casona, porque obviamente la ciudad ha pasado por muchas modificaciones y cambios y pues han sido muchos años después de todos estos acontecimientos que algunas leyendas narran. Y bueno, con los datos llegamos a la conclusión de que es en esta calle. Pues el día de hoy ustedes pueden ir a visitar esa calle y constatar que en efecto no hay puente y tampoco hay cuervo. Sin embargo, algunas personas que no sé si sepan esta leyenda o no, han platicado, han narrado en algún momento, incluso en estos días, que de vez en cuando, sobre todo cuando hay luna llena, se oyen algunos graznidos de algún ser extraño, que quién sabe si sea un cuervo o el diablo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Híjole, esta leyenda a mí me encanta, y sobre todo escuchar a Sisefi, la versión de Sisefi siempre me hiela la sangre, porque verdaderamente me imagino al cuervo. Como dice Sisefi, hay que ubicarnos en este mundo o en esta realidad que vivía la Ciudad de México en aquella época, en la que básicamente era un lodazal, ¿no? Además había muy poca iluminación, y la poca iluminación que empezó a aparecer en la ciudad eran farolitos y alguna que otra antorcha y así, que de hecho más bien era como que la misma gente ponía. Entonces, la oscuridad, digamos que la profundidad de la oscuridad era bien severa. Y entonces, en este punto, o sea, imagínate esta escena en donde lo que tenemos de luz y lo que alcanzamos a ver viene de la luna, que las noches de luna llena se aparecía o se veía ahí al cuervo. Pues imagínate de verdad que lo único que ves es la silueta de la cosa y dices, ¿qué? Y de repente suena, ¡ah! No, oye, pues debe de asustar a cualquiera, ¿no? Y bueno, además saber que se trataba del animal, de la mascota, de este hombre tan desagradable, y que además se llamaba diablo, o sea, es así como que todos los elementos como dice bien Sisefi, del qué dirán, de la chismologafía, no sé cómo llamarle, ¿no? Que esta historia se ensambla así, como con las historias, con los chismes, pero luego tenemos, o sea, y esta es la parte fascinante y lo que yo siempre digo, las leyendas mexicanas son leyendas porque tienen un pie en la realidad y un pie en lo que no se puede explicar. Y esta leyenda, hagan de cuenta que la diseñaron así. La mitad de lo que sabemos de la leyenda lo sabemos por lo que dijeron, por lo que contaba la gente,
por lo que dicen que contó el criado cuando se aventuró a seguir a su jefe, y a seguirlo a este cuarto a donde no dejaba entrar a nadie, y que la llave que colgaba, siempre la traía colgando de su cuello, entonces nadie podía entrar a ese cuarto secreto que él tenía, y que lo espía y ve esto del crucifijo y demás. Esto lo sabemos porque la gente dice que fue lo que le contó al Santo Oficio, a la Santa Inquisición. En México se llamó el Santo Oficio. Y está el registro del Santo Oficio que lo confirma, que efectivamente ocurrió, este caso existió, y así fue la investigación. Primero como dice CICEF, se tardaron un rato en ir a la casa a checar efectivamente todo lo que había dicho el criado, porque estaban recabando toda a la gente que quería decir algo, ¿cómo le dicen esto? Cuando las declaraciones de las personas que supieran algo, ¿no? Todo, y toda la investigación, digamos, originada o motivada porque había 2 niños de los que se tuvo registro que asesinaron, o sea, se encontraron los cadáveres de los niños. Y el Santo Oficio, también sabemos, digamos, hay suficientes fuentes antropológicas que nos dan la claridad de que la policía se hizo de la vista gorda y conecta, digamos, con el qué dirán y con los chismes de que, pues, obviamente, al ser rico este tipo y al parecer tenía alguna familiaridad o amigazgo con el virrey directamente, entonces era como un intocable. Hagan de cuenta que era un diputado cualquiera de los que los detiene la policía y dicen, a mí no me haces nada porque yo soy acá y acá. Bueno, ese influyente baboso, ¿no? Lord influyente actual, pues hagan de cuenta que era este señor. Y este señor que pues hacía cosas, quién sabe qué tipo de rituales. Dicen que la cruz de Carey, que además sí es una referencia que aparece, un dato que aparece en varias versiones, en fin. Entonces tenemos estas dos dimensiones conjugadas, ¿no? En esta historia, que además roza con lo satánico, con los ritos, con un chorro de cosas. Y hablando de la cruz de Carey, que encuentra en ese lugar, en nuestro juego, y ya se imaginarán por qué ubicamos esta leyenda y por qué se la estamos platicando. Bueno, esa cruz, muy probable, la vamos a ver en Dark Tales, en nuestro videojuego Dark Tales from México.